Gracias a Dios. Buenos días. ¿Pueden tomar su lugar si son tan amables? Amén. Si son tan amables también de abrir sus Biblias en Génesis 12:5. Génesis Bereshit 12:5. Dios es un Dios vivo. Y Dios no tiene existencia como todo lo creado, porque Dios es antes de todo lo que ha sido creado. Dios es. Entonces, de la misma forma en que Dios es y su Espíritu Santo es, desde el fin del universo o desde el otro lado del universo, si hubiera otro lado del universo, o desde fuera de lo que nosotros llamamos y conocemos universo, desde esas dimensiones de espacio y tiempo, y de no espacio y de no tiempo, el Señor reina sobre todo reino espiritual, sobre todo reino material, sobre todo reino físico, sobre todo reino humano. Entonces, Dios no existe como tal solamente dentro de un contexto de creación de tiempo. Dios es dentro del tiempo y más allá del tiempo, como el ser humano lo conoce, la línea del tiempo. El Señor sabe todo antes, ahora y el futuro de cada uno de nosotros. Amén. De ese tamaño es nuestro Dios. De ese tamaño es el poder del Espíritu Santo de Dios. Abarca todas las estrellas, todas las galaxias, todo el cosmos que tú puedes observar. El Espíritu Santo de Dios está en lo profundo del mar. El Espíritu Santo de Dios está en la galaxia más distante. El Espíritu Santo de Dios está en tu corazón. El Espíritu Santo de Dios habita tu alma. El Espíritu Santo de Dios habita el alma de cada ser humano. El Espíritu Santo de Dios no está limitado por credos, por dogmas, por religiones, por concilios, por sanedrines, por acuerdos, por como sea, por razas, por religión. ¿Han ustedes visto los lugares donde al entrar dice, en este lugar que no se discrimina a nadie por qué? Condición social, por género, por raza, ¿qué más? Religión, por si tiene la billetera llena o si tiene un hoyito en el bolsillo, por el color, el espíritu, pues ese letrerito que siempre ponemos en todos lados, vamos a ponerlo ahí con el favor del Señor, pero realmente ese sería el mensaje del Espíritu Santo. Yo te acepto con tu bolsillo rotito, con tu calcetín rotito, con tu dinero, sin tu dinero, con tu color, sin tu color, con y sin el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo está en ti y para ti y contigo. ¿El Espíritu Santo de Dios estará con alguna persona de alguna religión o de algún credo distinto? ¿O el Espíritu de Dios está limitado por credo, raza o religión? El Espíritu Santo de Dios estará cuando un padre o una madre abrazan a su bebé recién nacido, aunque no sean creyentes. En ese momento que abrazan a su bebé, ¿será un ambiente donde el Espíritu de Dios está presente o no? Eres amado por Dios y por el Espíritu Santo, independientemente de la creencia o que seas adepto a una iglesia o a una congregación, porque así muchos de nosotros hemos sido. El ser humano es el que crea acuerdos culturales y sociales. Y Dios, que es un caballero, respeta todos esos acuerdos entre seres humanos. De ahí que cuando nos fallamos, de ahí que cuando nos somos consciente o inconscientemente desleales,
entonces decimos, este era un acuerdo y este era un pacto que tú y yo teníamos delante de la presencia de Dios. Y decimos, Dios por testigo. Sin embargo, mis acuerdos con cierta persona, con cierta cultura, con cierta denominación o creencia, mis acuerdos con cierta situación, no aplican para todos. Son acuerdos entre dos, amén, o entre dos o entre más. Entonces Dios está en los acuerdos culturales, sociales y religiosos, amén, porque en esos acuerdos hay amor y hay respeto, pero el Señor dice que nosotros vayamos más allá de la generación en la que nos tocó vivir y que reinterpretemos la Escritura, la palabra de Dios, de tal manera que no se convierta en un dogma, en un cuello de botella, en un embudo, donde entonces ya esos acuerdos hay que actualizarlos o hay que darlos otro nuevo sentido, otra nueva forma de entenderlos. Si usted leyera una Biblia de hace 500 años, no la va a poder leer, porque eso es el lenguaje, el castellano o el español antiguo, pues viene muy acompañado del latín y viene acompañado, y si recorremos la línea del tiempo, las Biblias antes del latín estaban en griego y en el Antiguo Testamento antes del griego estaban en hebreo y antes de eso en arameo. Y entonces se ha tenido que ir traduciendo la Biblia de acuerdo a la cultura. La palabra de Dios nos llegó por la llegada de los europeos a América Latina. El Espíritu de Dios permitió que llegara la palabra de Dios como nosotros la tenemos, y es de bendición para todo aquel que quiere oír, para todo aquel que quiere ver, para todo aquel que quiere recibir el amor de Dios, el perdón de Dios y transmitir ese amor y ese perdón. Cuando caemos en exageraciones dogmáticas fundamentalistas, ¿han visto ustedes otras religiones donde dicen el que no cree como yo, ¿qué? Siéntate, toma tu asiento, hermanito, toma tu asiento. El que no cree como yo, ¿qué? Cuello, ¿no? Así como decía un personaje de hace muchos años, ¿no? Me dijeron, ¿cooperas o qué? O cuello. ¿Crees como yo en mi forma de pensar o cuello? Y la palabra de Dios nunca debería o hubiera o deberíamos de tomarla desde ese sentido. Excomulgado, expulsado, fuera de Dios, porque Dios permite todo lo que sucede. Y ayer fue el día de las mamis, de las madres, como un acto conmemorativo social, y es un acuerdo entre los hombres, pero Dios está en ese acuerdo. Dios está de acuerdo con que nosotros tengamos en nuestro corazón, para los que tenemos la bendición de que nuestra madre esté viva, presente, amén. Y los que ya no tienen esa bendición de que su mami esté cerquita para abrazarlos y besarlos y bendecirlos, pero la luz de tu mamá, de tu madre, incluso si no la conociste, te acompaña y está contigo. El alma de tu madre está contigo, su esencia está contigo, no solamente sus genes que te heredó, no solamente... ¿Han visto ustedes esas historias donde dos hermanos nacen y por circunstancias de la vida se separan, incluso viven uno en un país y otro en otro país, y justo en su edad adulta, cuando se reencuentran, porque descubren que tuvieron algún hermano,
Y justo después de 20 o 30 años de ese reencuentro, se dan cuenta que tienen las mismas formas para comer, que se visten casi igual, que a pesar de no haber vivido juntos en una estructura o en un núcleo familiar, heredaron gestos, formas, costumbres, gustos, igual que su hermano que no vio hace 20 o 30 años. De la misma forma, la luz del alma de nuestras madres y de nuestras abuelas nos acompaña, nos bendice, nos llena y nos rodea como la mismísima presencia de Dios. De hecho, en el pueblo de Israel, la matriarca de las matriarcas es Sara, la esposa de Abraham. Dice Génesis 12:5, tomó pues Abraham, ahí se llamaban los dos distinto, Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, que dice, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Entonces, la vida de Sara es una vida que tenía una conciencia de unidad con el Creador. Es decir, en nuestra fe actual y moderna, todo el tiempo estamos viendo, pensando y creyendo que el mal tiene poder. Todo el tiempo nos sentimos con una especie de persecución de parte del mal hacia nuestras vidas. Pues Abraham y Sara lo que descubrieron fue que esta idea del mal no es la realidad. La idea del mal proviene por causa de ese injerto cuando Adán y Eva cayeron de ese estado de conciencia que nosotros llamamos paraíso, donde hablaban con Dios. Dice ahí que Eva escuchó la voz ¿de quién? De la serpiente. Como si la serpiente fuera una entidad independiente y autónoma. Sin embargo, la serpiente misma no es una entidad independiente, autónoma o con poder. Dios sabía lo que iba a suceder y Dios tenía ya ese plan preparado para que el hombre pudiera tener un libre albedrío. Porque cuando el hombre está tan cerca de Dios, todo es Dios. Todo es Dios, no hay nada fuera de Dios. Es decir, Adán y Eva tenían un deseo y al momento ese deseo se materializaba. No había en ellos un esfuerzo o un mérito para poder recibir las bendiciones de Dios. Entonces eso era el Edén, no había un esfuerzo de mi parte y entonces dentro del pueblo de Israel se le llama eso el pan de vergüenza, como cuando consigues todo de gratis. Sin embargo, el plan de Dios es que el hombre pudiera tener un libre albedrío, que no fuera un robot, que no fuera que no viviera en automático, sino que el hombre, pudiera reconocer a Dios en un mundo físico y material, sí, con todos los esfuerzos del sudor de tu frente, sí, con todos los dolores de cuando las mujeres tienen a sus bebés, ¿no? Todo eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Dios ya sabía lo que iba a pasar, porque Él es el antes, el ahora y el después. Él es eterno. Él ya sabía lo que iba a suceder con Adán y Eva. Curiosamente ahora, actualmente, nosotros decimos y le echamos la culpa a Eva de todo. Porque Eva fue la que se comió la manzana o escuchó a la serpiente y platicó con ella y no sé qué más cosas hizo Eva con la serpiente. Así es, desde un aspecto muy literal o desde un aspecto muy espiritual. Entonces, todo el tiempo está como
de forma subliminal, de forma velada, como esa acusación continua a la serpiente, a la mujer, perdón. Entonces, sí, de hecho, todo el tiempo, hasta la Biblia puede decir que cuando habla de los rasgos o de las virtudes del hombre y de la mujer, todo el tiempo los predicadores hacemos más énfasis en quién, en los defectos de los hombres o de las mujeres. De las mujeres. No voy a imitar ningún predicador más porque ya lo hice y tampoco me gusta, pero todo el tiempo estamos haciendo énfasis en el defecto de las mujeres. Sin embargo, Adán y Eva, de alguna forma, Dios, en su caída de conciencia, Dios también estaba presente. Sí, en el paraíso con ellos, pero en su caída de conciencia, que nosotros llamamos pecado, también Dios continuó y continúa estando con ellos y continúa estando con nosotros, a pesar de que en algunos momentos en la vida estamos como muy elevados, como angelitos, como cuando estás en la adoración a Dios y sientes que flotas. Y dices, oh Dios, tu presencia es maravillosa, es linda, me inspiras, me llenas de tu amor, me traes recuerdos bonitos. Y cuando estás en un mal momento de tu vida, ¿qué crees? Esa presencia linda, amorosa, tierna de Dios también está contigo. En tus momentos de devoción y cuando le dices a Dios, yo te amo y te creo y te reconozco y te agradezco y te bendigo, Dios está contigo. Y también cuando dices, ¿por qué lo permitiste? ¿Y por qué yo? Y tú tienes la culpa, también Dios está contigo. Porque Él ve más allá de tus estados mentales o emocionales. Él te ama porque eres su hijo y porque eres su hija. Más allá de tus credos, de tus dogmas, de tus acuerdos sociales, familiares y religiosos. El Espíritu de Dios está incluso con el ateo, incluso con el que está en una situación fea de vida, en conducta, aún en el valle de sombra y de muerte, ahí estás tú conmigo. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos acuerdos para amar a Dios y para amarnos, podríamos tal vez empezar a cuidar, no caer en aspectos de limitación mental. Es decir, Dios tiene almas que lo aman, que lo buscan, que lo adoran en el mundo evangélico. Amén. Dios tiene almas que lo buscan, que lo aman, que lo adoran, que lo reconocen, que lo bendicen en el mundo cristiano romano católico. Amén. Dios tiene sus almas que lo aman, que le reconocen, que le agradecen y que le bendicen en el mundo judío. Dios tiene almas que lo reconocen, que le agradecen, que lo aman, que lo buscan, que lo adoran en el mundo árabe. Amén. ¿Quién soy yo para decir que el Espíritu de Dios no se mueve ahí? Porque yo tengo acuerdos sociales, culturales, religiosos y congregacionales. ¿Quién soy yo para decir eso? De alguna forma eso le pasó al pueblo de Israel y por eso Dios dijo, bueno, también de las naciones que no son parte del pueblo de Israel natural, ahí también tengo hijos e hijas justos, sadics, y eso no significa que seas perfecto, imperfectos somos todos y lo vamos a seguir siendo y nos vamos a seguir decepcionando y nos vamos a seguir. ¿Sabe qué es más peligroso que el Satán? ¿Sabe qué es más peligroso que el... Bueno, no digo Satán para escucharme muy fifí, digo Satán para no decir Satanás todo el tiempo, ¿no? Porque no me causa excitación emocional decir, ¡oh, Satanás! No.
El Satanás está bajo los pies del Señor. Amén. Porque hubo un Mesías que le quitó el poder, las llaves de abrir las puertas y el poder de decidir quién sí y quién no. Amén. Entonces, no me voy a pelear con el que ya está vencido. No me voy a pelear con el que ya está derrotado. Ya sería, ¿cómo decimos? Masoquismo espiritual. Amén. Es como si, ¿cómo le llaman a eso? Cuando alguien te secuestra, Dios nos guarde, y después terminas queriendo al que te secuestra. Síndrome de Estocolmo. Dios ya te liberó de esa caída de conciencia que hubo en Adán y Eva, porque Dios levantó a los patriarcas y a las matriarcas del pueblo de Israel con una nueva conciencia. Abraham, Isaac y Jacob, Sara, Rebeca, siempre se me olvida, Raquel y Lea. Todas esas almas que Dios iluminó y llenó de su Espíritu Santo, las ves reflejada en el Señor Jesús, Yeshua, Jesús, el Señor Yeshua, Jesús. Él en sí mismo es Yeshua porque Él es el portavoz que el Padre envió para que su comunicación y su palabra, sus palabras de vida eterna, tengan en ti un efecto, un impacto donde tú puedas no sentirte culpable, no sentirte acusado y no estar culpando a los demás, ni al Satán, ni a Dios, sino para recordarte que tu alma ha sido provista por Dios y que tu alma percibe la luz del Espíritu Santo y que tu alma percibe la belleza de las palabras de Dios y que tu alma puede percibir la presencia de Dios en todos los reinos. Hasta las piedras hablarán, dice la Escritura. Los paisajes te hablan de la grandeza de Dios, las plantitas te hablan de la grandeza de Dios, las personas que indistintamente de su credo, raza o religión hablan desde su corazón y desde su alma y desde su ser, habla Dios a través de ellos como portavoces de ese amor. Amén. Entonces, el reino de Dios, dijo el Señor Jesús, está entre vosotros. Usted se imagina a Sara, seguramente la vida de Sara estuvo rodeada de las mismas situaciones, exigencias, vicisitudes, se dice, que las mujeres hoy en día. Porque todos somos buenísimos para echarle drama. Yo soy el primero, les gano a todos. Les gano. Ustedes me conocen, ¿para qué les miento? Pero a veces los hombres en las exigencias sociales que tenemos decimos, ay, el hombre tiene que ser bueno, tiene que ser proveedor, tiene que ser fuerte, tiene que levantarse temprano, tiene que ser limpio, tiene que ser trabajador, tiene que ser espiritual, tiene que ser... Sin embargo, los hombres que nos encanta hacer drama, nos olvidamos de la otra parte, de quien carga con todos los esfuerzos del hogar. Amén. Y las mujeres también están llenas de exigencias. Tienes que ser proba, tienes que ser digna, tienes que ser limpia, tienes que ser, ¿qué más? Paciente, tierna, tienes que ser, ¿qué más? Sabia, ¿qué más? Amorosa, ¿qué más? Tranquila, serena, ¿qué más? Paciente. A ver, díganme, sáquenlo ahorita, hermanas, a ver. Honrada, ¿eh? Fuerte, porque... Digna. ¿Cuántas exigencias sociales, familiares? Tienes que ser como la abuela. Tienes que cocinar como mi mamá. Vete con tu mamá, ¿verdad? No, es en serio, es en serio. Y los hombres somos buenísimos para subir el nivel de exigencia. ¿O no? ¿O no? ¿Amén? Sí lo somos. Bueno, algunos sí lo somos, otros no. Otros sí tienen el corazón de su mami dentro, ¿no? Y entonces,
Imagínate, tienes que ser una hija de Dios y además como las mismísimas matriarcas de la palabra de Dios. La verdad es que Dios te ama y que tú no puedes alcanzar una mejora de conciencia si no empiezas a reconocerte a ti misma como alma y como ser antes de tus roles como esposa, antes de tus roles como madre, antes de tus roles sociales. Además tienes que ser profesionista, y además no solamente profesionista, sino con maestría y doctorado, ¿no? Entonces dices, ahora ¿cuándo tengo familia entonces, no? ¿Cuántas exigencias hay en ti sociales? La aprobación, la bendición y el amor de Dios y de su Espíritu Santo no depende de esas aprobaciones sociales. Dios te ama, mujer, más de lo que puedes imaginar, percibir, pensar y escuchar, más de lo que yo estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con el nivel de amor que Dios tiene para ti. Y en ese nivel de amor, Sara entendió que su alma estaba unida a su Creador. Y que ese Espíritu de Dios que está desde el otro lado del cosmos hasta este lugar y en este tiempo, ese mismo Dios creador estaba dentro de ella. Y entonces podía ella hacerle sugerencias a Abraham. Bueno, Abraham, a pesar de que es el patriarca del pueblo de Israel, no se crea, ni siquiera podían tener hijos. Empezando por ahí, hoy diríamos, ay, este hombre no es esto, no es aquello, no provee, no es protector. Bueno, ni siquiera hemos podido tener familia, pero Sara tenía, como el Señor Jesús dijo en Mateo 5:8, un limpio corazón y seguía y apoyaba con su intuición a su marido Abraham. Su intuición provenía del Espíritu de Dios, de su unidad de conciencia con Dios. No provenía de fetichismos, no provenía de supersticiones, no provenía de fantasías espirituales, provenía del amor de Dios. Hoy en día, el hombre en su desconexión y la mujer en su desconexión, las almas estamos buscando nuestra conexión con Dios en lo material, en los fetichismos, en las supersticiones, en cosas donde no está la presencia de Dios. Dios está en todas partes, sin embargo es como que hemos sustituido. Hace poco tomé una decisión de quitar unas letras que estaban aquí. No di explicaciones y entiendo que Dios incluso da explicaciones a sus siervos de todo lo que va a hacer. Sin embargo, me pareció apropiado retirarlas porque más allá de que mi padre las puso, en su momento fue bueno ponerlas. Hablaban, decían los nombres de Dios. Sin embargo, desde un aspecto técnico humano, los nombres tenían una fonética inglesa. Los nombres de Dios no es una falla o una equivocación de mi padre. La persona que le sugirió poner esos nombres, obviamente, seguramente, tomó los nombres de internet y los puso así. Entonces, había una fonética inglesa, habían faltas de ortografía y esas letras estaban acompañadas de luz roja. Eso, ¿no? Sin embargo, había ciertos apegos. Es que costó bien caro poner esas letras. ¿Sí me explicó? Pero la herencia del servicio de mi padre Hugo Álvarez Pérez a Dios no es una herencia material, de unas letras físicas, de un púlpito o de una imitación de Arca de la Alianza. La herencia en la conciencia del Espíritu de Dios en la vida de mi padre es el Espíritu Santo mismo, el Espíritu de libertad. Yehoshua o Yahshua liberando a los cautivos. La herencia espiritual del siervo de Dios que estuvo aquí 40 años es una herencia de conciencia, no de apego a lo material. Si quitamos alfombra beige
porque a lo mejor estuvo bonito quien decidió poner una alfombra beige. Si la ponemos verde, ¿el Espíritu Santo se manifestará menos? Sí, a mí me estorba un poquito ese púlpito, por eso lo estoy haciendo para allá. Si ponemos uno más chaparrito y que tal vez no tenga los nombres de Dios, ¿el Espíritu de Dios se manifestará menos? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En los aspectos materiales y físicos? ¿O en el amor y en la presencia de Dios y de su Espíritu Santo? Y en la palabra enseñanza o Torah que Dios le dio a su portavoz para este lugar. Amén. No le van a faltar a ustedes letras de latón con luz roja, porque el Espíritu de Dios va a iluminar su nombre dentro de usted, en su espíritu. Esa letra que decía, ¿eres misericordioso? El misericordioso quiere manifestarse en usted, en su carne, en su sangre y en su vivencia. Debemos caminar en una fe basada en la herencia espiritual del portavoz de nuestro Dios Padre, que es el Mesías. Esa es nuestra herencia espiritual. Más allá de que los hombres se equivoquen o no se equivoquen, es decir, todo lo que yo estoy diciéndole generalmente me tardo más tiempo de lo que debo. Mis hijos, tengo 3 hijos, Naomi, Jimena y Jacob, llegan y lo que yo digo en 40 minutos, ellos lo dicen en 4 minutos. Lindo, hermoso, llanero verlos aquí escuchando y compartiendo. Poco es bueno, porque tienen una conciencia joven, fresca, no están enganchados con todas las demandas sociales, con todas las exigencias ministeriales, con todas las exigencias congregacionales, cosas de adultos. Y entre más adultos, discúlpeme, más ego, más neurosis. No estoy viendo a nadie para que no digan que... Entre más ego, más pleitos. Entre más egos, más diferencias de opinión. Entre más ego, más yo sí, tú no. ¿Dónde estamos dejando al espíritu del amor? Al espíritu del santo y bendito Dios vivo. Si esta persona viene a la iglesia, yo no vengo. Pues aunque no vengas, el Espíritu de Dios va a estar contigo todos los días de tu vida. Amén. Y de todos modos, aunque no quieras ver a esta persona, en el reino de los cielos te lo vas a encontrar. Va a ser el primerito que Dios te va a poner, porque Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, de la resurrección y de la vida eterna. ¿Quién crees que te va a abrir la puerta del reino de los cielos? Algunos dirán que San Pedro. Está bien, otros diremos que el Mesías, el Mashiach. Amén. No es cierto. También Dios te va a poner a tu suegra, a tu nuera, a tu primo, a tu hermana que no soportabas porque le veías todos los defectos. Amén. Es que no hay otro. En Dios todos somos uno. Hay un solo Dios, hay un solo Padre, hay un solo Espíritu. Amén. Te va a presumir tu hermano que hoy lo expulsaste de tu vida, va a ser el primero que te va a abrir en las moradas que el Señor Jesús preparó para los que le aman. Te va a invitar a su casa. Allá no quisiste celebrar la cena del Señor, ni la Pascua, ni el Pesaj, ni todo lo que tú quieras. Acá sí vamos a festejar todos en la misma mesa, con el mismo Señor, con el mismo Padre y con el mismo Mesías. Puede ser desde ahora, pero depende de ti, porque Dios es un caballero y no te va a forzar a que aceptes, ni a que perdones, ni a que dejes la fe infantil, ni a que madures. Dios no te va a forzar. Amén. Y Dios te ama de manera incondicional, sepas o no sepas, tengas conocimiento o no lo tengas, Dios te ama. Amén. Y
Él quiere que tú regreses a su presencia, corregido por la palabra del Mesías, amado por la presencia del Espíritu Santo y guiado por la intuición sana que Dios pone en tu alma y en tu corazón. Entonces, si nos volvemos reducidos en criterio, en afectos, lo único que estamos haciendo es crear un mundito para nosotros mismos donde ya nadie cabe, ni Dios, porque no le hemos entregado a Dios nuestros dolores, porque no le hemos entregado a Dios nuestros dramas, nuestro pasado, el mal que sí nos hicieron. Porque sí, no estamos disminuyendo, invalidando el dolor y las cosas difíciles y las situaciones terribles que has vivido, y de alguna forma todos lo hemos vivido, pero Dios no quiere que eso sea tu perpetuidad. Dios no quiere que tu biografía y todas las dolencias personales, físicas, familiares y sociales que he vivido, no quiere que eso sea tu continuidad. Así como nosotros vemos muchas películas de personas, esas películas a mí me hacen llorar. ¿Han visto películas del Holocausto? De cómo llevaron a muchas almas al sufrimiento máximo, que no tenían para comer, que no tenían para vestir, que hoy te quemo a tu primo y mañana te quemo a tu tío y que pasado mañana a tu familiar X. Parecía que el mal y el caos reinaba, pero en medio de eso, por más paradójico, por más contradictorio que parezca, el Señor estaba presente. Desde nuestro punto de vista nos parece, Dios mío, ¿por qué permitiste que fulano o sutana hiciera esto contra mí? La verdad es que todas esas experiencias de dolor, entre tanto y no se las entreguemos a Dios, las vamos a seguir reviviendo, reactivando. Recordar que decía una marca de cámaras, recordar es que vivir. Entonces, ¿qué decido recordar? ¿Los momentos tristes y dolorosos de mi vida o los momentos lindos de mi vida y los momentos lindos de la vida de los demás? Existe una historia dentro del pueblo de Israel donde había un rabino. El Señor Jesús fue rabino, no fue pastor, bueno, sí es el buen pastor, ¿no? Pero culturalmente hablando fue un rabino. Entonces existe una historia donde un rabino que enseñaba la Torá, la palabra de Dios, tenía sus discípulos, y en algún momento de su vida, cuando llegaron los imperios romanos, griegos, romanos, pues ya sabe, religión y poder. Entonces, digamos que el rabino fue seducido. No, bueno, si tu poder religioso, Sanedrín, lo asocias a mi poder, mi poder de Roma, ¿no? Si nos asociamos, poder político y religión, pues vamos a poder llevar la fiesta en paz y vamos a poder tener al pueblo contento. Todo este rabino cayó en la seducción del poder. ¿Cuál es el ego? Poder, placer y posesión, ¿no? Entonces cayó en la tentación del poder. Incluso al Señor Jesús le dijeron: si postrado me adorares, ¿qué? ¿Te daré qué? Todos los reinos de la tierra, ¿no? Entonces, digamos que este rabino cayó y pues en vez de continuar enseñando de manera, ¿cómo diríamos nosotros hoy? Bajo perfil, con sencillez, con humildad, la palabra de Dios, pues se convirtió como en un hacendado. Y ya tenía caballos, y ya tenía hectáreas, y ya tenía poder político, influencia social. Y entonces sus discípulos, algunos dijeron: este señor apóstata, hereje, hoy nosotros diríamos traidor del Señor Jesús, ¿no? Le dejo de hablar, le retiro mi palabra, ¿no?
Sí, ¿no? Entonces, algunos de sus discípulos le retiraron indignados por su conducta, su palabra. Si te vi, ni me acuerdo, ¿no? Nunca te conocí hacedor de maldad, ¿no? Sí, somos, para echar y para culparnos y para culpar a otros, somos bien bíblicos, ¿no? Bien escriturales. Entonces nosotros, uno de sus discípulos, como Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, se quedó él quieto. Y cada que venía su ex rabino montado en un caballo, con el fuete y con las espuelas, o sea, ya el perfil de rabino ya, bye, ¿no? Le dijeron los demás, lo cuestionaron, ¿por qué le sigues hablando? Además, no solamente le hablas, lo reconoces aún como una autoridad espiritual. Increíble, ¿por qué haces eso? ¿Por qué aceptas de regreso a la iglesia tal por cual? Sigue pasando. Si es un no sé qué de un no sé cuánto. A ti y a mí, bástate la gracia de Dios, porque no somos jueces de ese tal por cual fulanito, perenganito, hombre o mujer. No somos jueces. Tenemos que abrazar al alma que mi ego rechaza, porque yo también vivo por la gracia y por la misericordia de Dios, y también he pasado las malas y las peores, y también he pasado las situaciones tristes, dolorosas y de enfermedad y de tristeza. Incluso al Señor Jesús tenía uno a la derecha y uno a la izquierda en el madero. ¿Y qué dijo uno? Acuérdate de mí cuando estás en tu reino. La respuesta del Señor Jesús fue: ya estás. Ya estás incluido hoy mismo, no para mañana. ¿Cuántas limitaciones le puso el Señor Jesús al que estuvo a su... Tienes que creer como yo, tienes que pensar como yo, te tienes que bautizar como yo, tienes que... Tienes que circuncidarte, circuncidar el corazón también, ¿no? ¿Ya te sabes los 13 preceptos? ¿Ya te sabes del manual de doctrina? Gracias, Estela. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación del Mesías, del portavoz de nuestro Padre bendito, Abba Padre, como Jesús decía, Yeshua Jesús, es para hoy y es para ti si tú lo reconoces, si tú lo decides para ti. Él no te va a forzar. Puedes seguir jugando al teólogo, puedes seguir viviendo, discutiendo y teniendo siempre la razón. Aquí vemos en Sara una mujer que se rindió con un corazón limpio, manos limpias y corazón puro. Confió en Dios, es decir, no se estuvo peleando contra el mal ficticio que había en su mente, porque a veces nos pueden pasar malas situaciones, eventos desafortunados e inesperados, pero nosotros lo seguimos reactivando porque lo seguimos contando, y a veces dices, está bien para que lo saques y está bien para que lo sanes, todos lo hemos hecho. Pero lo que Dios quiere es que tú te busques, que lo busques en tu aposento secreto, que es tu corazón, que es tu intelecto, y que tú le expreses todo lo que tú sientes, todo lo que tú crees, aunque no sea lo correcto. Aunque tú no veas todo el panorama ni tengas la visión completa de las circunstancias, pero Dios quiere que entregues tu corazón para que entonces en esa rendición el Espíritu de Dios te hable. Dios te habla a través de tu intuición. Al ego le encanta estar peleando por temas teológicos, por temas doctrinales, por posesiones familiares, nada nos vamos a llevar, hermano. Hay una historia, otra vez, de un rabino del pueblo de Israel, y dice que dejó su herencia, 2 sobres,
creo que a lo mejor esto o alguien lo vio porque y dice que tenía solo una solicitud, que cuando fuera entregado su cuerpo a la tierra, en ese entierro pues solamente le pusieran un calcetín, porque él le gustaba mucho su calcetín, quería mucho su calcetín. No sé si se acuerdan de esa idea de la frazada, de una frazadita que los niños abrazan, o un peluchito que los niños abrazan y no suelten el peluchito 10 años, 15 años después, tienen un apego al peluchito, o a la frazadita, o a la bibi, al chupón, o no sé, ¿no? Entonces el rabino tenía su apego a su calcetín. Pues está bien, se vale, ¿no? Sin embargo, dejó 2 cartas. Quiero que me entierren con mi calcetín de colores, porque me recuerda a la túnica de José. Le da un significado espiritual a su calcetín, ¿no? Y se vale que tú le des significado espiritual a todo lo material, también se vale. Entonces, dice, el segundo sobre lo van a abrir 1 hora después. Bueno, según la tradición, los acuerdos de la forma de interpretar la Biblia o la Torah, en el pueblo de Israel, pues ellos entierran sus cuerpos limpios, sin nada, sin ninguna tela. Así el cuerpo vuelve a la tierra de la forma más rápida, más natural, más orgánica. Entonces ellos decían, no, sabemos que esta persona fue una persona que se dio a los demás, que cristianamente diríamos, tuvo un superministerio, fue un super ungido, fue un mega profeta, ¿no? Cristo de las naciones a través de su vida, y amén. Pero eso fue lo que hizo en vida, amén. Su último deseo era que lo sepultaran con su calcetín. Entonces ellos dijeron, no, la ley, nuestros acuerdos sociales, culturales, religiosos, dicen que no podemos ni con un calcetín. Entonces estaban discutiendo, se tardaron más de 1 hora y alguien dijo, ya es hora de abrir nuevamente el otro sobre, porque la indicación fue que el segundo sobre se abriera 1 hora o 2 horas después. Llegó el tiempo y entonces en el segundo sobre decía algo así como, ven hijos, discípulos, amigos, familia, que no te vas a llevar ni un calcetín cuando te vayas de este plano físico y terrenal. Péleate por lo que quieras, desde el calcetín hasta lo que tú quieras, pues síguete peleando, síguete perdiendo tu energía de vida, sigue discutiendo por tener la razón. No vas a salir de tu Ur de los Caldeos, no vas a ir a la tierra prometida como Abraham y Sara, que salieron confiando en Dios con un corazón limpio, con confianza en Dios. Hoy nuestra fe está tan basada en nuestros dogmas y doctrinas que le tenemos miedo a otras almas que no piensan y no creen como nosotros. Y no podemos ver a Dios en los demás porque, como yo ya creo en Dios en mi forma cristiana evangélica, ya ni siquiera le hablo a mi familia, cuando debería de ser todo lo opuesto. Dedícale a tu familia ese corazón, ese mirar, ese abrazo y ese tiempo que su alma está pidiendo para que él pueda ver a Dios en ti. Tu familia no quiere ver a un teólogo, tu familia no quiere ver a alguien que debate y que usa la palabra de Dios para estar debatiendo y corrigiendo, imponiendo. Ellos solamente quieren ver el amor de Dios en ti y la presencia de Dios en ti, el perdón de Dios en ti. Pero ¿cómo vamos a darlo si no lo hemos recibido de Dios? Decimos con nuestros labios, de labios para afuera, que hemos recibido el amor, el perdón y la misericordia de Dios. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de que es solo un autoengaño mental? En que no podemos perdonar a los que nos ofenden, en que no podemos acercarnos a los que piensan distinto a nosotros. Entonces, vamos a madurar en la fe en Dios. Vamos a buscar, el tema de las letras. Tenía faltas de ortografía, estaba con fonética inglesa y tenía luz roja que no es apropiada para la mente, la psique o la inducción de la espiritualidad de la palabra de Dios. Mi papá se equivocó, no. Fue lo que Dios le dio en ese momento y tomó la decisión de acuerdo a lo que Dios le dio. Amén.
¿Sí me explicó? Porque entonces el pastor Hugo estaba mal. No, señor, no, hermana, no estaba mal. Él amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Amén. No caigamos en la morbosidad de ¿por qué Omar está haciendo ahora esto? ¿Y por qué Omar quiere cambiar de esto gris, beige que se ensucia, a algo que no se ensucie tanto? Esta no es la herencia del pastor Hugo. La herencia del pastor Hugo es la conciencia de libertad que hay en Cristo Jesús, en Yeshua o en Yehoshua. Amén. Hijo de María. Porque también el Señor Jesús tuvo mami, y mucha mami. Nosotros le decimos María por la tradición cristiana. En la tradición hebrea es Miriam, ¿no? Bendita tú entre las mujeres, Yolanda. Muchas mujeres hicieron el bien, muchas mamitas hacen el bien todos los días de su vida por los suyos y por los que aman. Pero tú las sobrepasas a todas. Tú eres mi Sara, tú eres mi Miriam. Amén. Y cada madrecita que hay aquí es la matriarca que Dios puso en tu vida. Dios no pudo haber puesto una mejor madre que la que te dio, con todo y sus frialdades, con toda y sus dolencias, con toda y sus carencias, con todo y su mal carácter, con todo y todo, incluso si no te tocó conocerla. Hace unos años estaba en un curso, lo voy a decir nuevamente, espero que no se asusten. El Espíritu de Dios se mueve también con los rabinos, como el Señor Jesús. Estaba con mi papá tomando un curso con un rabino ruso israelí y él conocía a un joven judío yemenita del sur de Arabia, del Yemen, que ahorita ahí están en guerra. Y él me dijo, y entonces pues obviamente la diferencia cultural se percibe rápido, ¿no? Y entonces le dije, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y él me dijo, Sneur, S-H-N-E-U-R, Sneur. Ya, qué padre, qué nombre tan judío, ¿no? A mí me pusieron Omar, bien árabe, ¿no? Y yo hablando de la Torah hebrea con el nombre bien árabe, bueno, ¿no? ¿Qué importa? Dios tiene un nombre nuevo para ti desde su amor y desde su Espíritu Santo. Entonces este joven, conocedor de la palabra de Dios, así de wow, ¿cómo? Porque ellos desde niños la estudian, es algo, fluye en ellos, ¿no? Entonces le digo, ¿cómo te llamas? Me dice, Sneur. Entonces, Sneur, ¿no? Así, echándole mucho feeling, mucho estilo. Y dije, ¿qué significa? Me dice, dos luces. La luz de mi madre y la luz de mi padre dentro de mí. Amén. Esa luz es la luz que Dios pone en ti, en tu interior. Las virtudes, los amores, los méritos, los esfuerzos, la entrega de tuya y de tu madre van a ser realidades para tus hijos. Son una realidad en la presencia divina. Tu luz interna es la bendición de tu madre. Y si no la conociste, de la presencia divina. Tu luz externa es la bendición de tu Padre, del alma de tu Padre, de los méritos de tu Padre. Y si no lo conociste, tu Padre Celestial te ama, te protege, te bendice, te valida y quiere hablar contigo todos los días de tu vida, como lo hicieron Adán y Eva en su presencia. Entra. Recuerda que puedes entrar en el paraíso interno de la enseñanza del Mesías y de la presencia divina, pero es una decisión tuya. Por último, no voy a decir como siempre, 3 doritos después, ¿no?
La peor idolatría que nosotros podemos cometer es pensar que el mal tiene poder sobre nuestras vidas. Sara caminó con Abraham, incluso era una mujer físicamente tan hermosa, tan bella, tan guapa, que incluso 2 veces se la secuestraron a Abraham. 2 veces. Y Sara pudo haber dicho, pues sí me conviene más por acá. Este señor tiene un palacio y es el mero de esta ciudad y es el rey y es el... ¿Cómo? El macho alfa, es el príncipe. Me conviene más que andar con este señor que me trae en el desierto, con los pies llenos de tierra, con el desierto lleno de insectos, de víboras, de serpientes, de todo eso, ¿no? Se dice dentro de la tradición del pueblo de Israel que Sara es como si hubiera corregido el defecto de Eva. No dijo, yo me voy para allá porque me conviene más. Así nosotros vemos a Eva. Sara dijo lo contrario, yo sé en quién he creído. Y también se rió cuando le dijeron que iba a ser madre a los 90 años. También se rió porque también se vale ser imperfecto y también se vale ser imperfecta. La presencia de Dios está contigo por más imperfecta que seas. Amén. Entonces, la exigencia espiritual de que seas como las mujeres de la Biblia, hermanos, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Al final de ese capítulo de Proverbios dice, dadle del fruto de sus manos. ¿Quieres una mujer virtuosa? Llénala de bendición, para que ella pueda ser de bendición, porque nadie puede dar lo que no tiene. ¿En qué medida estamos llenando a nuestras mujeres de bendición? A través de nuestras expresiones, a través de nuestra conducta, a través de nuestra percepción, a través del lugar que les damos o que no. ¿Hasta dónde quiero llegar en el camino de Dios? ¿Que yo solamente como hombre, como Adán lo hacía, que hablaba con Dios? ¿O quiero que mi Eva también platique de Dios en este reino interior de paz y de bendición? O como dijo el Señor Jesús, de bienaventuranza. Las palabras del Señor Jesús fueron pura buena onda, pura buenaventura, pura bendición. ¿En qué medida va a entrar tu mujer, tu madre, tu esposa y tus hijas en el reino de Dios? En la medida en que tú la llenes de buena ventura, de buena expresión, de buenas palabras, ¿no? Se pone su varón sobre las puertas de la ciudad y habla bien de ella y la alaba por todos sus hechos y por todos sus actos. ¿Qué es lo que quiere seguir viendo o reactivando? Dios es un Dios perdonador. La maldad de los padres no será sobre los hijos, a menos que el hijo continúe con ese patrón de inconsciencia o de pecado como el padre. Amén. Si tu papá o en tu mami hubo raíces de amargura y de no perdón, eso Dios no quiere que continúe en ti. Dios quiere liberarte de todo eso. La libertad en tu conciencia es la verdadera bendición que Dios quiere manifestar para ti, y entonces sí, para que los hijos de tus hijos sean bendecidos. Incluso la vida de Sara se dice que fue como si hubiera corregido la caída de conciencia que hubo en Adán y Eva. Por eso Abraham pudo llegar al propósito y al llamado que Dios le había dado. Amén. Hoy en día competimos entre hombres y mujeres, así es la moda, así es nuestro mundo occidental, así está determinando nuestra realidad social. Sin embargo, Dios quiere que tú seas esa mujer, porque ya lo eres, esa mujer inspirada desde tu intuición por la presencia de Dios, por la palabra
palabra del Mesías y que todas las instrucciones, la Torah son instrucciones, como las instrucciones de una madre a su familia, la Torah es lo mismo, la Biblia es lo mismo. Pero esas instrucciones van acompañadas de amor. Y así fue el Señor Jesús. Fue un hijo bien amado de su mami física y de su madre espiritual, de la presencia divina, por así decirlo, ¿no? Por así decirlo. Espero que esto lo haya dicho bien y que después no me reclamen en Facebook por estar diciendo cosas. Pero la presencia divina se posaba sobre el Señor Jesús como una paloma. Desde antes de su nacimiento fue anunciada que esa alma del Mesías venía a traer Yeshua, salvación. Amén. Pero ¿por qué escogió a una mujer como Miriam o como María? ¿Por qué cree? Porque tenía la misma conciencia de unidad como Sara. Podríamos decir entonces, hablando sin espiritualizar tanto, que tanto la matriarca del pueblo de Israel como la matriarca o madre de Jesús también es la matriarca de todo lo que nosotros llamamos hoy el pueblo cristiano, porque a través de ella, de su vientre, nació el Mesías. Amén. Un pastor que se llama Arturo me decía, la primera que aceptó al Mesías en su corazón fue Miriam, y no solamente lo aceptó en su corazón, sino en su vientre, en su interior. De tu interior correrán ríos de agua viva, almas que aman, descendencia que ame a su Dios, que lo reconozca, que viva agradecido, que lo bendiga y que enseñe a los demás a reconocerlo, a agradecerle y a bendecirlo. Esos son las matriarcas. Esa fue la conciencia de Sara y esa es la conciencia de Miriam, madre de Jesús, o María, madre de Jesús. Está en ti aceptar esa conciencia. Nosotros decimos desde el Espíritu. Amén. Amén. En el reino de Dios, Dios reina sobre todo reino. Dios es un rey poderoso, Dios es el rey fuerte, Dios es el rey amable, Dios es el Dios todopoderoso, pero al mismo tiempo es el Dios todo amable, ¿no? Papá Dios le dijo a Abraham, no te llamaré, tú eres mi amigo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ya no los llamaré siervos, sino amigos. ¿Quieres que la conciencia que hubo en Sara y en Miriam sea la misma conciencia de Dios en ti? Empieza por ser amigable, mujer, contigo misma y amigable con los demás. Ese es el camino. El amor, no el amor propio, sino reconocer el amor que tu Padre Celestial tiene para ti y confiar en Él. Sara y Miriam no tuvieron una conciencia de unidad con Dios por sus fuerzas, por sus esfuerzos, sino por confiar en nuestro Padre Celestial. Digamos que, dicho de otra forma, a pesar de todas las circunstancias de su vida y las pruebas y las tormentas, triunfaron sobre el mal porque no le atribuían al mal poder. Como en la historia de Job, el ángel tiene que ir con nuestro Padre Celestial a pedirle permiso para probar la vida de Job. Y también lo hizo para probar la vida de Sara. Y también lo hizo para probar la vida de María o de Miriam. Pero nuestro Padre Celestial, que sabe hasta dónde podemos aguantar y que no nos da más pruebas de las que podemos sobrellevar, entonces Él nos acompaña siempre. El tema es que no le demos más poder a la culpabilidad, hacia adentro o hacia afuera, a la victimización, hacia adentro o hacia afuera, y al estar
mal viendo o mal diciendo a los demás, principalmente a nuestras mujeres, hermanas, hijas y ¿qué más? Y madres. Amén. El mismo Señor Jesús tuvo mucha madre, mucha, llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ya sé que lo dije a propósito, tuvo mucha mami, ¿no? Mucha luz interna. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Y vamos a hacer una pequeña oración. Padre Dios, repita conmigo, por favor. Abba Padre, Padre Santo, Padre bueno, por favor te pedimos que podamos reconocer que de ti proviene toda bendición, toda bienaventuranza, toda liberación, toda bendición, toda liberación, toda esperanza y toda salvación. En Yeshua Jesús recibimos tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo que estuvo en Sara, que estuvo en Miriam. Recibimos el mismo amor que estuvo en Sara y que estuvo en Miriam, en María. Recibimos el mismo amor que estuvo en Sara y que estuvo en Miriam, y que sus méritos en conciencia, en virtud, en amor, en unidad, con tu nombre, con tu Espíritu Santo, sea nuestra realidad. Que seamos, porque somos hijos e hijas bien amados, bien queridos, bien tenidos, más allá de nuestra biografía, de nuestra historia personal. Tu amor nos sustenta, nos libera, nos acompaña, ilumina nuestro corazón, ilumina nuestro camino e ilumina nuestra vida. Derribo en mí toda fe infantil, todo apego a lo material, y te pido que tu nombre santo ilumine mi vida, ilumine mi familia, ilumine este templo. Te ruego que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu amigable, que tu Espíritu eterno, que tu Espíritu amoroso, que tu Espíritu poderoso, que el Espíritu de vida que hubo en Yeshua Jesús, que hubo en Sara, que hubo en Miriam, esté en mí, para los míos, para bendición, para fortaleza, para levantarme, para salir adelante, para estar sano en mi corazón, en mi carne, en mi sangre, con todas mis fuerzas y con toda mi rendición a ti, Padre. A mí me abraza tu Espíritu Santo. A mí me ilumina la bendición matriarcal. A mí me satisface la bendición de tu nombre que llevo en mi corazón, que llevo en mi pensamiento, en los méritos, en la vida, en la carne y la sangre de Yeshua, Jesús de Nazaret, y para gloria tuya, Padre mío, Adonai de los ejércitos, mi libertador, mi sanador, mi Dios y mi Rey viviente, eterno, bondadoso,
liberador, redentor, donde mi conciencia se amplifica en perdón, en amor, en bendición. Gracias, Padre, porque no somos muchos, somos uno en el Mesías, en tu amor, en tu Espíritu Santo. Y esta vida, Señor, te la rindo, te la dedico con el recuerdo y con la vivencia de nuestras madres y de la Madre Divina, de la Shejina, de la presencia divina que llena toda la tierra. En el nombre de Yeshua, Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay unas rosas que le voy a pedir a unos chicos guapos que están por allá atrás que pasen y por favor la repartan a cada uno de las mamis. Si alguien apoya a mi hermano, por favor. Dije chicos guapos y solamente mi hermano está pasando. Pero ahí viene Edgar y solo es representante de aquel que nosotros conocemos y sabemos que es como la rosa de Sharon, como el lirio de los valles. Amén. Que la hermosa presencia divina te otorgue un olor grato, un aroma agradable, a pesar de las espinas. Que el Dios de Israel bendiga a nuestras madres, que el Dios de Israel bendiga a nuestras matriarcas, que el Dios de Israel bendiga a nuestras abuelas y que los méritos de la Torah y de la presencia divina traigan nuevos momentos de alegría, de dicha, de paz, de amor y de bendición. Y muchos hijos que bendigan al Eterno. Amén. Alguien ayúdenle, necesitamos más chicos guapos, más hijos amados. Amén. Si el Señor Jesús dijo, un vaso de agua que diste en mi nombre, es como si me lo hubieras hecho a mí. Pues comparte esa rosita en el nombre del Señor Jesús, Yeshua. Seguro Él también se agrada, seguro Él también sonríe, seguro Él también se alegra, porque Él está vivo. Amén. Y lo vivo reconoce lo vivo. Amén. Y el amor reconoce el amor. Y un Espíritu Santo reconoce al Espíritu Santo. Amén. Y un corazón perdonado puede perdonar. Amén. ¿Es real nuestro Dios o no es real? Amén. Amén. Más rápido, más rápido, más rápido. Bueno, sean bendecidos en el nombre de nuestro Dios. Amén.